Vamos a estar considerando los versículos 40 al 48. Y hemos titulado esta ministración Un toque de fe. Un toque de fe. Lucas 8, 40 al 48. Pero antes de iniciar, vamos a inclinar nuestros rostros una vez más y orar a Dios para que bendiga nuestro estudio. Jehová, Jehová, clemente, misericordioso eres tú, lento para la ira, grande en misericordia. Tú te deleitas en tener misericordia y en alejar nuestras iniquidades de nosotros, como es la distancia del oriente al occidente, como es la distancia de la tierra a los cielos. Por eso nosotros te alabamos por tu gracia soberana. Y por eso nosotros clamamos a una voz y con un solo corazón: sé propicio a nuestros pecados y a nuestras debilidades. Perdónanos, oh Señor. Nuestros pecados son muchos, frecuentes, voluntarios. Pecamos de pensamientos, de palabras, de obras, de deseos, hasta de omisión. Porque no solamente hacemos aquello que tú prohíbes, muchas veces dejamos de hacer lo que tú mandas. Pero nosotros estamos aquí no porque confiamos en nuestra bondad, no tenemos ninguna. Estamos aquí porque confiamos en tu misericordia y en que tú cargaste sobre tu Hijo Jesucristo todos nuestros fracasos morales. Pusiste sobre Él la carga del pecado que nos correspondía a nosotros. Por eso hoy nos podemos levantar y seguir caminando y militando en este mundo como lo que somos: pecadores perdonados y justificados por la gracia de Dios, por tu gracia, oh Señor, y por la obra de Cristo. Ahora te rogamos, como dijo tu siervo Samuel, habla que tus siervos escuchan. Después de habernos dado la oportunidad de nosotros cantarte y orarte, ahora te rogamos, habla a nuestras almas y dile tú a nuestras almas que tú eres nuestro Redentor. Daremos por respuesta a nuestro adversario que nuestra confianza eres tú. Ayúdame, oh Señor, a ser fiel a la letra y al espíritu de las cosas que voy a exponer en esta mañana, y dame la fe para creerla y vivirla. De igual manera, permite que esta palabra traspase los corazones de todos los que estamos escuchando, que los traspase de tal manera que nos lleve cada día a vivir más, no para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nuestros pecados. Agrádate, oh Señor, también en traer a salvación a aquellos que están aquí, que no te conocen y que por la causa de su ceguera espiritual no han visto la belleza de Jesús. Ábrele sus ojos hoy. Muéstrales que Jesús es glorioso. Muéstrales que Jesús es hermoso y que toda la hermosura que nuestras almas necesitan para estar satisfechas están en Él. Que Él es pleno, oh Señor, y que a quien tenemos en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseamos en este mundo. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Un toque de fe. En el estudio anterior, es decir, Lucas capítulo 8, versículos 29 al 39, estuvimos considerando aquella gloriosa liberación del endemoniado gadareno, un hombre que estuvo aprisionado y atormentado por una legión de demonios, y Jesús, con calma y autoridad, liberó a aquel hombre. Pero también vimos, y así terminó la historia, cómo tristemente los habitantes de aquel lugar, es decir, de Gadara, le pidieron a Jesús que se alejara de ellos. Pues la historia que vamos a ver hoy, versículos 40 al 48, es un contraste muy notorio.
Porque mientras los habitantes de Gadara le pidieron a Jesús que se alejara de ellos, vamos a ver aquí cómo Jesús es recibido con mucho gozo por los galileos, y de manera particular como un hombre, el líder de una sinagoga, se acercó a Jesús y le pidió que viniera a su casa, así como también una mujer que había padecido 12 años de una enfermedad se acercó a él confiando en que Jesús utilizaría su poder no en contra de ella, todo lo contrario, sino en su favor. O sea que entre la historia de la semana pasada y la historia que vamos a ver hoy hay un contraste marcado. Y ese contraste se puede resumir así: de un vete de aquí a un te lo ruego, ven a mi casa o ven conmigo. Ahora bien, hay que resaltar antes de iniciar que el énfasis de la historia de hoy, aunque obviamente se va a ver el poder controlador de Cristo y su autoridad significativa, el énfasis hoy no recae ahí, sino que recae en la fe como el medio o el instrumento a través del cual se experimenta ese poder. Pastor, ¿usted puede repetir? Sí, vamos a seguir viendo hoy el poder y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Pero el énfasis de esta historia no está ahí, sino que está en la fe como el instrumento a través del cual podemos experimentar el poder de Jesús obrando en nuestras vidas. Y toda la información de este estudio la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver primero la historia y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones que podemos derivar de aquí. Comencemos con la historia. La historia relatada en este texto, como vamos a ver, puede dividirse en dos escenas. Y cada escena es claramente identificable porque en cada una Jesús se encuentra con una persona distinta. Primero, Jesús se encuentra con Jairo, un jefe en la sinagoga, y luego se encuentra con una mujer enferma o una mujer sufriente. Comencemos con la primera escena. Jesús se encuentra con Jairo. Leo los versos 41 y 42 de Lucas capítulo 8. Dice: y he aquí, llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Como decíamos hace un momento, cuando la gente le pidió a Jesús en Gadara que se alejara de ellos, Jesús, como todo un caballero, se montó en la barca con sus discípulos, cruzaron el mar de Galilea y llegaron efectivamente a Galilea, específicamente a Capernaum, que era la ciudad en la que Jesús residía. Y al llegar a Capernaum, dice el texto, he aquí un hombre le salió al encuentro. Así como en la historia anterior, cuando Jesús arribó o puso los pies en Gadara, le salió al encuentro un endemoniado que él liberó. Ahora, cuando llega a Galilea, le sale al encuentro un hombre. Y hay muchas cosas que el texto nos dice sobre este hombre. Primero, su identidad. ¿Quién era este hombre? Es interesante, si usted busca esta historia en Mateo y en Marcos, no se menciona el nombre. Ahora Lucas sí menciona el nombre de este caballero. Dice: he aquí un hombre llamado Jairo. Cabe destacar la importancia de este personaje para los propósitos inspirados de Lucas. ¿Por qué? Porque si usted lee Lucas, usted notará que es muy raro que Lucas mencione el nombre de aquellas personas que fueron ayudadas por Jesús. Pero en este caso, Lucas decidió mencionar su nombre. Y cuando digo decidió, movido por el Espíritu y para resaltar un propósito en particular. Pero Lucas no solamente nos dice el nombre de este hombre, también nos dice cuál era su oficio y cuál era su rango. Se nos dice aquí que Jairo era un oficial de la sinagoga. Pastor, dígame, ¿qué era una sinagoga?
Bueno, la palabra sinagoga viene de la palabra griega sunago, que significa reunirse. Los judíos tenían lugares particulares llamados sinagogas en los cuales ellos se reunían para juntos estudiar o leer la palabra de Dios y orar. Pues bien, cada sinagoga era dirigida por un grupo de ancianos, personas que velaban por el orden de esa sinagoga, algunos en la liturgia y otros en la parte administrativa. Para contextualizarlo, era como un lugar donde se reunía una iglesia, había una junta de pastores, unos se enfocaban más en la enseñanza y en la liturgia, otros se dedicaban más a la parte administrativa. Sea como sea, Jairo era uno de esos ancianos. Ese es el punto. Ahora bien, ¿qué pasó con Jairo? Según esta historia, según el texto, Jairo se acercó a Jesús. Y al igual que el endemoniado de la historia anterior, Jairo cayó ante los pies de Cristo. Y esto era muy común en la cultura oriental, o cuando se iba a pedir un favor muy grande, o cuando se estaba reconociendo el rango de la otra persona. Y es muy probable que Jairo haya caído a los pies de Cristo por ambas razones. Aquí no es A o B, sino A y B son correctas. Tenía un gran favor que pedirle a Jesús. Y además de eso, como vemos en la historia, él conocía los rangos, como se dice. Así que cayó ante sus pies. Y cuando se acerca a Jesús de esta forma, viene con una petición muy desesperada. Recuerden que esto se da en Capernaum, que era el lugar donde Jesús residía y donde Jesús hizo muchos milagros. De modo que es muy probable, casi seguro, o que Jairo había escuchado de los milagros de Jesús, o quién sabe, Jairo tal vez fue testigo de uno de los milagros de Cristo. Sea como sea, él le rogó a Jesús que entrara a su casa. A diferencia de los gadarenos, vete de aquí, este hombre se acerca a Cristo y le dice: por favor, entra a mi casa. ¿Y por qué? ¿Por qué esta desesperada invitación? El texto lo dice. Él tenía una hija que estaba enferma y parece que no era de gripe. De hecho, el texto nos dice que su enfermedad era de muerte. Y el texto también nos dice algo sobre la niña. Dice que era hija única. La palabra en el griego no necesariamente es hija única en el sentido de que era la única hija que tenía, sino la única hembra que él tenía. Probablemente tenía otros hijos varones, pero era la única hembra que él tenía. El texto también nos dice que esta niña tenía una edad muy tierna. Nos dice tenía como 12 años. Una criatura, una bebé prácticamente, como 12 años. Y es interesante que se nos diga que ella tenía 12 años, porque esta historia se va a mezclar con otra de una mujer que tenía 12 años enferma. Así que el número 12 se conjuga aquí. Una niña con 12 años, una mujer que tenía 12 años enferma. El punto es que la edad era tan tierna que si usted busca Marcos 5:23, Jairo dice mi hijita. Él se refiere a ella literalmente con el diminutivo mi hijita. Y según el mismo libro de Marcos, en Marcos 5, él le hizo una petición más completa. Lucas simplemente dice que él le pidió que viniera a su casa porque su hija estaba enferma. Pero en Marcos capítulo 5 notamos la petición completa. Él le dijo que viniera a su casa y que pusiera las manos sobre la niña para que la niñita sanara y viviera. En fin, ¿cuál es la idea? Un hombre se acercó a Jesús con una gran desesperación, pidiéndole a Jesús que viniera y que entrara a su casa, y le ruega por su hijita, porque médicamente hablando ya no había más nada que hacer. ¿Y cómo respondió Jesús a la petición? Inmediatamente accedió, porque dice el verso 42, mientras él iba, o sea que él le dijo, vamos arriba, vamos a tu casa. Pero mientras él iba, dice el texto, que la muchedumbre le apretaba. O dicho de otra forma,
a pesar de la desesperación que tenía Jairo, Jesús y Jairo no pudieron adelantar tan rápido como Jairo quisiera, precisamente porque había una multitud que le estaba apretando. Y fue precisamente en ese momento en el que este relato se ve interrumpido por otra historia. La historia de una mujer que tenía 12 años enferma. Así que ahí cerramos el primer telón o la primera escena. Pastor, pero yo quiero saber qué pasó con Jairo y su hija. Vas a tener que esperar el próximo estudio, porque esa historia se vio interrumpida por la historia de esta mujer que entra en escena. Así que escena número 2, el acercamiento de una mujer enferma a Jesús, versos 43 al 48. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y mientras todos negaban: no fui yo, no fui yo, Pedro dijo, y los que estaban con él o los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Así que aquí está Jesús, va con Jairo a su casa, pero la multitud era grande, la multitud le apretaba, así que el paso era un poco más lento de lo que Jairo deseaba. Y en ese momento entra esta mujer en escena. ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, a diferencia de la escena anterior, de ella no se menciona su nombre, pero sí se nos da una descripción de su lamentable condición médica. Dice el verso 43, una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Y llama la atención porque Lucas era médico y Lucas no nos dice cuál era la enfermedad que ella tenía. Así que no haríamos bien en especular cuál era, porque si Lucas, que era médico, no lo dice, menos nosotros. Lucas simplemente se enfoca en el signo de su enfermedad. A propósito, hay signos, hay síntomas. Una persona está indigesta, el signo es náusea, pero fue que yo dije signo y síntoma. El síntoma es la náusea, el signo es el vómito, para que tenga una idea. Aquí hay un signo, sea lo que sea que ella tenía. Según la descripción del doctor Lucas, ella padecía de un flujo constante de sangre. Es como una menstruación que le llegaba muy a menudo, iba y venía, pero de una forma muy irregular. Y aparentemente en ese momento en particular ella tenía ese problema, por lo que veremos en la historia. Y yo quiero que usted piense en el cuadro completo. Está bien, una mujer con una menstruación constante y fuera de lugar, una mujer con un flujo de sangre constante que iba y venía. Pero yo quiero que tú pienses en el cuadro completo. Médicamente hablando, además de que yo me imagino que esa mujer tenía una anemia crónica por la pérdida de sangre, médicamente hablando no había nada que hacer. ¿Y cómo usted lo sabe? Bueno, porque el médico Lucas dice que no podía ser curada por nadie. Fuese cual fuese la enfermedad que le producía este flujo, médicamente hablando no había absolutamente nada que hacer. Así como tampoco había nada que hacer con la hija de Jairo, humanamente hablando. Económicamente hablando, da la impresión de que esta pobre mujer estaba en bancarrota. ¿Por qué? Porque dice el texto que ella había gastado todo lo que tenía en los médicos. Y no es que simplemente no se sanaba. Si usted toma el pasaje paralelo en Marcos, Marcos dice que mientras más gastaba, peor se iba poniendo. O sea que médicamente hablando, anemia crónica, nada que hacer. Económicamente hablando, en bancarrota. Y socialmente hablando, una mujer excluida, desechada. ¿Por qué?
o porque según la ley mosaica, cuando una mujer o en el periodo específico en el que una mujer estaba menstruando, era considerada ceremonialmente inmunda y tenía que excluirse un tiempo de la vida social y de la vida religiosa. No podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo. De modo que pensemos por un momento en el cuadro completo de esta mujer. Había perdido la salud, había perdido la riqueza y había perdido su posición social. Pero ¿qué hizo esta mujer? Verso 44. Dice, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Ella se acercó a Jesús. Pastor, ¿por qué usted lo dice así? Porque ella ya lo había gastado absolutamente todo. Ella había agotado todos los recursos disponibles, pero humanamente hablando no había esperanza. Sin embargo, ella sabía que todavía había una puerta que se podía tocar. Ella había escuchado probablemente de las maravillas que Jesús había hecho, así que pensó, si hay una esperanza, Jesús es esa esperanza. Y se acercó a él. Pero noten la diferencia con Jairo. A diferencia de Jairo, esta mujer no se atrevió a presentarse públicamente. ¿Usted se dio cuenta? Jairo viene donde él y se presenta, yo soy Jairo, ¿verdad? Me imagino, da su nombre, oficial de una sinagoga. Esta mujer se acercó, pero no se atrevió a presentarse públicamente y mucho menos a exponer su caso. Ella no se atrevió a decir, yo tengo un problema de flujo de sangre. Ella prefirió acercarse por detrás, por la espalda. ¿Y por qué? Según el verso 47, mire conmigo, dice, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, es decir, ella quería que el milagro se diera y que pasara desapercibido. Ella no quería que nadie notara o supiera lo que estaba pasando, y así que se acercó por la espalda. ¿Y por qué? Tenía miedo, mi hermano. ¿Miedo de qué? Probablemente tenía miedo de ser rechazada precisamente porque su condición la ponía en una inmunda ceremonialmente hablando a causa de su enfermedad. Es más, esta mujer estaba tan consciente de su condición que ni siquiera se atrevió a tocar directamente a Jesús. ¿Usted lo notó? Sino que ella tocó el borde de su manto. Pastor, dígame, ¿cómo así? Bueno, ellos tenían una túnica, los hombres, y encima de la túnica solían usar un manto cuadrado. Y obviamente si era cuadrado, ¿cuántas esquinas tenía? 4. Y en cada esquina tenía una especie de borla. Imagínense que en cada esquina tenía una bolita de Navidad. Y usualmente cuando se ponían el manto quedaban 2 esquinas por la espalda. Y en cada esquina una borla con una especie de filamento que colgaba. Así que naturalmente ella pensó la forma más rápida y más fácil de tomar contacto con Jesús, o por lo menos con su vestidura, sin que la notaran, era venir desde atrás y tocar la borla que se estaba moviendo libremente la parte posterior de la túnica. Y así lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Lucas no lo dice, pero miren lo que dice Mateo. Ella lo hizo porque tenía una cosa en su mente. Mateo 9:21 dice que ella decía para sí misma, si yo tan solo toco su manto, voy a sanar. Lucas no dice lo que ella pensaba, pero Mateo sí nos dice por qué ella hizo esto. Lo quiso hacer en secreto, pasar desapercibida por su condición, no quería ser rechazada, no quería ser reprendida. Pensó, esta es mi oportunidad. Mucha gente, un tumulto, el guacalito un lunes, y dice, me voy a acercar por detrás. No quería tocarlo físicamente porque era considerada inmunda y pensó, con simplemente tocar el borde de su manto, ella pensaba o creía que iba a ser sanada de manera instantánea y de manera completa. Y así lo hizo. ¿Y qué sucedió? Cuando ella logró aferrarse o tocar ese borde del manto de Cristo, esa esquina, ¿qué sucedió? La última parte del verso 44 lo dice. Al instante cesó el flujo de su sangre. O sea que sucedió tal cual como ella había pensado. Ella pensó, este hombre es tan poderoso,
ojo, el hombre, no el manto, que yo estoy segura, convencida de que con simplemente tocar el borde de su manto voy a ser sanada de manera instantánea y de manera completa. Inmediatamente, dice el texto, al tocar, su sangre o el flujo de su sangre cesó. Eso se llama fe. Esta mujer tenía una fe tal que ella estaba convencida. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe de esta mujer era tal que ella estaba convencida que el hombre era tan poderoso que con simplemente tocar el borde de su manto sería sanada de manera completa y de manera instantánea. Obviamente yo no estoy diciendo que su fe era perfecta. Sabemos que su fe no era perfecta. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Por qué ella no se presentó públicamente? Ella tal vez pensó que Jesús también la iba a rechazar. No pensó bien. Y más aún, ella pensó que la sanidad o el milagro se podía dar sin que Jesús se diera cuenta. Entonces aquí hay una gran fe. Sin embargo, no fue una fe perfecta, fue una fe imperfecta. Y aún así Jesús le elogia por eso, como lo veremos más adelante. Y cuando esta mujer logra aferrarse o tocar ese borde del manto de Jesús y ella fue sanada, ¿qué pasó con Jesús? Jesús reaccionó inmediatamente, versos 45 y 46. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Jesús hizo una pregunta que parecía absurda. Él estaba en el Guacalito un lunes a las 10 de la mañana. Hay un tumulto de personas, lo empujan. Si es aquí, se empujan, lo oprimen. Y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Y llama la atención que todo el mundo se estaba limpiando. No fui yo, no fui yo, no fui yo. Y en medio de esto, Pedro y otros discípulos con él le dijeron: Maestro, pero ven acá, las multitudes te están oprimiendo. Lo que él quería transmitir es que era inevitable que él fuera tocado muchas veces y de muchas formas. No solo toques, hasta empujes, si era posible. Yo creo que no está de más decir que el comentario de Pedro, además de ser sumamente irrespetuoso y rudo como él era, también fue miope. ¿Tú sabes lo que es miope? Corto de visión. Casi siempre él se enfocaba en las cosas de los hombres. Jesús se lo dijo una vez. Jesús no está hablando de un toque físico. Jesús sabía que alguien lo había tocado con las manos de la fe. Jesús sabía que alguien lo había tocado con propósito, y lo sabía porque poder había salido de él. Y la mujer había sido sanada. Y no malentendamos, ¿cómo así, pastor? No es que Jesús era ignorante de lo que había sucedido. Si esta mujer pensaba que iba a ocurrir el milagro y que Jesús no lo iba a notar, estaba equivocada. Jesús sí sabía de quién se trataba. Simplemente él quería que el cuadro o el círculo se completara. ¿Cómo así? Que esa fe que en un momento fue secreta, en otro momento fuese pública. Miren la progresión de esta fe, qué hermosa. Una fe en secreto. Ella pensó para sí: el poder de este hombre es tal que yo sé que tan solo tocar el borde de su manto me va a sanar instantáneamente y completamente. Esa fe fue recompensada, porque cuando lo tocó fue sanada. Y no solamente recompensada, luego revelada. En palabras de Pablo, según Romanos 10, ella creía que Jesús era el Señor, pero tenía que confesarlo con su boca. Jesús no quería que esa fe se quedara en lo privado, como muchos hoy que experimentan el poder salvador y sanador de Cristo y lo han experimentado por una fe personal. Pero Jesús dice: yo quiero ahora que tú la hagas pública. Las buenas noticias no se pueden quedar con uno, hay que publicarlas. Y de hecho, al exponer públicamente la fe de esta mujer, eso iba a ser para el bien de ella y para la gloria de él. O sea, el llevarla a que ella confesara públicamente lo sucedido iba a ser primero para la gloria de Cristo, pero también para el bien de ella. ¿Y por qué le hacía bien a ella esto?
Mis hermanos, ella lo hizo así porque ella pensó en un momento que estaba haciendo algo malo. ¿Cómo acercarme a un hombre públicamente y tocarlo? Jesús quería ayudarla a ver que ella no había hecho nada malo. Jesús quería mostrarle que no había nada de qué avergonzarse. Todo lo contrario, había mucho que elogiar en ella. ¿A usted le ha pasado eso? Que ha pensado, yo lo he hecho mal, y se acerca a la palabra de su rey y él le hace ver, no lo has hecho mal. Eso se llama fe. Y no solamente eso, era por el bien de ella, porque Jesús quería que todos supieran que la que una vez fue ceremonialmente inmunda ahora estaba limpia, para que ella no fuese excluida, sino para que fuera aceptada una vez más. En palabras de William Hendrickson, Jesús quería que la gente en general supiera que la persona implicada ya no era más inmunda y que por lo tanto no debía ser excluida del contacto social y religioso. Así que cuando esa mujer llegara a la sinagoga o al templo, habría que abrirle la puerta y ponerle alfombra roja, porque Jesús la había liberado. ¿Y qué hizo la mujer entonces? Cuando Jesús dijo, no, es que Pedro, tú no me estás entendiendo, como siempre, tan bruto, tan áspero, tan rudo, tan corto de vista. Yo no estoy hablando de un toque físico. Alguien me tocó con fe y propósito. Ha salido poder de mí. ¿Que quién fue el que me tocó? Él sabe quién es. Él quiere revelar esa fe. Y dice el verso 47: al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer vino con un plan perfecto. El poder de este hombre es único. Me voy a acercar por atrás, lo voy a tocar, y cuando ella lo tocó fue inmediatamente sanada y salió corriendo, digo yo, porque dice Lucas que luego ella se acercó, parece que se había alejado. Y cuando Jesús dice, ¿quién me tocó? Dice ella, ya se me arruinó el plan. Ya se dieron cuenta. Así que esta mujer, ¿qué hizo? Su conciencia le dijo que el rey había hablado. Tenía ahora que devolverse y tenía que hablar y confesar lo que había sucedido. Dice el texto que ella se acercó nuevamente. Ella regresó a Jesús. Como vuelvo y repito, ella pensaba que ya se había cumplido su plan, se estaba alejando, y Jesús le dijo, venga para acá otra vez, no se me aleje. Y yo espero que a ustedes les quede claro que esto no era muy fácil para ella. ¿Ay, por qué? Porque ahora ella tenía que devolverse a hablar públicamente y decir lo que ella tenía. Recuerden que esta enfermedad que la llevaba a este flujo la hacía ceremonialmente inmunda, tenía que ser excluida, y ahora ella tiene que pararse frente a todo el mundo y confesar que tenía esa condición en particular. Así que ella tal vez pensó, ahí viene el boche, me van a reprender. Pero bueno, habló el Señor, y dice el texto que ella temblando cayó delante de él y en presencia de todos explicó lo que ella hizo, por qué lo hizo y cuál fue el resultado de lo que hizo. En otras palabras, si ella hubiese estado en IBG, le decimos, escribe tu testimonio. Yo estaba así, Jesús hizo esto y ahora yo estoy sana. Lo único que yo tuve que hacer fue extender las manos de la fe. Es un testimonio. A propósito del bautismo que se acerca, alguien me preguntaba, uno de mis hijos, papi, ¿cómo hago el testimonio? Es sencillo, no te compliques. El pasado, lo que Cristo hizo en ti por el arrepentimiento y la fe, y lo que ahora eres, o cómo Jesús está obrando en ti a través de ti. Eso fue lo que ella dijo, un testimonio. Yo no sé si ella citó la teología sistemática de Gruden. Probablemente no sabía mucha teología, pero de algo ella estaba segura, que un simple toque fue suficiente para que la sanaran. Algo ella sí tenía en claro: ese hombre era lo suficientemente poderoso como para sanarla instantáneamente y completamente de su enfermedad. ¿Y cómo cierra el relato? El verso 48 dice, hija, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Muy contrario a lo que ella había pensado, en lugar de reprenderla, Jesús se dirigió a ella con ternura y le dijo, hija. A propósito de que la historia comenzó con un hombre preocupado por su hija, por su hijita, Jesús se dirige a esta mujer que lo había perdido todo, que estaba enferma, que había sido rechazada,
se refiere a ella como hija. Y luego, en lugar de él enfocarse en el poder de él que la sanó, ¿saben qué se enfocó? En la fe de ella. No porque la fe de ella fue la causa. Ojo, la causa de su sanidad no era su fe. La causa de su sanidad era el poder y la misericordia de Cristo. Ahora, su fe fue el instrumento o el canal a través del cual ese poder llegó a ella. La fe, decía alguien, es como una tubería. Lo que quita la sed no es la tubería, es el agua. Pero la tubería es el medio a través del cual esa agua llega. La causa de su sanidad no estaba en su fe. La causa de su sanidad era Cristo y su misericordia. La fe fue el canal o el medio a través del cual ese poder y esa autoridad de Cristo obraron. Qué hermoso. Una fe escondida, una fe recompensada y ahora una fe revelada, porque Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Esa fe que ella ejerció en secreto, Jesús la sacó en público. Y mis hermanos, por extraño que suene, ese es Jesús. La fe que ahora ejerces en privado, un día Él la sacará en público. ¿Y cómo usted lo sabe? Usted no ha leído la Biblia cuando Él le va a decir a todos sus hijos: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ha leído Mateo 25 cuando Jesús le dirá a los de la derecha: yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso y me visitaste? ¿Y por qué lo hicieron? Dice Jesús: porque ellos lo estaban viendo a Él. Es como si se lo hicieran a Él. En todo momento sus obras revelaron, o sus obras públicas revelaron su fe secreta. Y una vez Él elogia su fe, Él la despide con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y le dijo: vete en paz. Y quisiera pensar, y digo quisiera pensar porque no vi ningún comentarista decir nada al respecto, pero cuando yo veo la forma en que otras historias terminan en Lucas, como por ejemplo la del fariseo y el publicano, ese vete en paz parecería que es algo más que simplemente vete tranquila y sin enfermedad. Puede ser que detrás de estas palabras están las palabras de Dios o de Jesús sobre el publicano. Este hombre se fue a su casa justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. O si lo quiere de una manera más sencilla, ella se fue del lugar no solamente restaurada a la vida social, se fue de ahí también con la sonrisa y el shalom o la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué aprendemos de esta historia? Varias lecciones. Número uno, espero que te haya quedado claro a partir del texto cuánta tristeza y cuántos problemas ha introducido el pecado en el mundo. Piénsalo, un hombre que pensaba que él iba a despedir a su hija. Casi siempre los padres decimos: son los hijos los que tienen que enterrar a sus padres. Pero ahora, a causa del pecado en el mundo, tenemos a un hombre desesperado pensando: me va a tocar a mí enterrar a mi hijita de 12 años. Y no solamente eso, la historia de una mujer afligida con una enfermedad que la había excluido y la había llevado a perder todo su dinero y toda esperanza. Amados oyentes, creyentes o no creyentes, necesitamos entender esto. Nuestro principal enemigo no es la crisis económica ni la enfermedad. Nuestro principal enemigo es el pecado. A causa del pecado entró en el mundo la miseria y la muerte. Por lo tanto, si vas a odiar algo, odia lo que Dios odia. Pastor, ¿y Dios odia? Claro que lo odia porque Él ama. Y si Él te ama a ti, Él tiene que odiar lo que te destruye. Lo que te destruye es el pecado. Odia el pecado, y que el Señor nos ayude no solamente a odiar el pecado, sino también a desear ese momento en que Él venga en gloria para darnos un cielo nuevo y tierra nueva, donde ya lo que va a morar es la justicia. Pero mientras llegue ese día, hagamos todo lo que haya que hacer para aliviar el sufrimiento que el pecado ha traído, así como Jesús lo hizo en esta historia. Además, este texto nos recuerda que Jesús es la esperanza para todo tipo de persona. Note, en la historia tenemos un hombre muy digno,
un anciano de una iglesia o de una sinagoga, en este caso Jairo, pero también la esperanza para una excluida como esta mujer. Y aunque la historia que hemos leído trata con una mujer que estaba físicamente enferma, creo que esta historia también ilustra de manera magistral el estado de muchas almas, y quién sabe si también es el estado tuyo. ¿A qué usted se refiere? Enfermos espirituales, afligidos cuyas almas están sangrando constantemente, luchando por años, buscando explicaciones, pagándole todo su dinero a un psicólogo y a un psiquiatra y no encontrar la paz que tanto anhela. Puede ser que ese sea tu caso. Y si esa es tu situación, te tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Todavía te falta tocar una puerta. Esa puerta es la puerta del médico del alma, Jesús. Él es la respuesta y su evangelio es el remedio. Así que yo te ruego, imita lo que hizo esta sabia mujer. Cuando todos los demás medios habían fallado, fue a Jesús en busca de ayuda. Haz lo mismo. Y yo no estoy hablando simplemente de una enfermedad física, porque cuando estamos unidos a Jesús, ni siquiera la enfermedad ni la muerte nos puede separar de Él. Yo estoy hablando de un alma sangrante. No para de sangrar, no encuentra paz, ha gastado toda su fortuna en un psiquiatra, un psicólogo y todavía no ha encontrado la respuesta. Jesús es la respuesta. Acerca y tócale la puerta, porque a ninguno que viene a Él le echa fuera. Este texto también nos muestra que no todos los que se acercan a Jesús lo hacen con el mismo corazón. Piénselo por un momento. Una multitud, eran tantas personas en la historia que todos estaban como... ¿Usted ha montado en un carro de la M? De aquí a la zona franca. Que usted lleva en medio trasero, casi en la ventana. Es así que van como sardina en lata. Así era que estaban, de tantas personas que habían. Sin embargo, en toda aquella multitud, a una mujer se le elogió la fe. ¿Por qué? Porque no todos se acercaron a Jesús con el mismo corazón. Ella se acercó a Jesús con fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de que Dios existe y de que Él es galardonador de los que le buscan. Ella se acercó con ese tipo de fe que agrada a Dios. Y solamente tuvo que tocar el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y yo no creo exagerar al decir que lo mismo suele suceder hoy y podría estar sucediendo en este mismo instante. Que muchas personas se agolpan en las iglesias. Iglesias se llenan de personas para escuchar, entre comillas, la palabra de Dios. Pero lamentablemente no todo el mundo sale beneficiado, porque no todo el mundo se acerca con la fe que se acercó esta mujer. Piénsalo por un momento. Una multitud, una beneficiada. Bueno, dos con Jairo, pero estamos hablando de la historia de ella. Y podría ser que ese sea tu caso. Aunque yo veo que hay par de sillas vacías. Algunos hermanos parece que en diciembre le dan vacaciones al Señor o están fuera de la ciudad. Pero en este caso, una iglesia con muchas personas y no todos beneficiados, porque no todos se acercaron a escuchar esta historia con el corazón de la mujer de esta historia. Así que, amado amigo y amado hermano, nosotros que hemos venido a este lugar a escuchar a Jesús y hemos venido a buscarle, ¿realmente nos hemos acercado a Él con el corazón de fe que deberíamos acercarnos? Recuerda esto, Jesús puede oler el aroma del corazón. ¿Recuerdan en este mismo capítulo, un poco más atrás, cuando Jesús dice: tengan cuidado cómo ustedes escuchan? Porque la semilla puede ser sembrada y está siendo sembrada, pero no en todos va a dar fruto. Hay corazones aquí que podrían estar escuchando con desinterés. Ni entienden ni les interesa entender. Algunos aquí podrían estar escuchando con una fe superficial. Ay, pastor, a mí no me hable de cosas profundas, dígame cosas prácticas, como dicen muchos. Y por eso nunca hay raíz. Algunos aquí podrían estar escuchando, qué linda se oye esa palabra, pero tienen más amor por las cosas del mundo y son como espinos que están ahogando la palabra predicada. Pero puede ser que tú que estás aquí estás escuchando con el corazón bueno y recto, dice Jesús, con el que escuchó esta mujer, o con el corazón que ella se acercó a Él. Así que Él puede oler el aroma de tu corazón.
Él sabe con el tipo de corazón que tú te has acercado. Así que pídele al Señor que te dé la fe para escuchar, de tal forma que cuando la palabra llegue a ti, tú salgas de aquí dando fruto a 30, a 50 y a 100 por uno. Pastor, pero es que me falta la fe. Pues pídela. Fue Jesús quien dijo: ustedes quieren saber qué pedir, pidan esto: Señor, aumenta nuestra fe. Pídele a Dios que obre en tu corazón. A mí me encanta ver cómo cae la lluvia y cómo riega el suelo y lo hace apto para dar frutos. Pídele a Dios: Señor, que tu gracia llueva, que se inunde este lugar con tu gracia, que el corazón sea regado y sea apto para recibir tu palabra y dar frutos. Yo quiero el corazón de esta mujer. Yo no tengo muchas respuestas, pero yo quiero tener la fe que tenía esta mujer, que en Jesús había poder. Además, este texto nos muestra, y yo diría que es la enseñanza principal, que el poder sobrenatural de Jesús obra a través de un canal que se llama la fe. Jesús ahora mismo está viendo este lugar, y Él no está viendo si tú eres judío o si tú eres de Gadara. Él no está viendo si tú eres rica o pobre como persona. Él no está viendo si eres hombre o mujer. Él no está viendo si eres adulto o niño. Él no está viendo si tú eres una persona famosa o excluida de los círculos sociales. Jesús está viendo tu corazón y es lo que Él quiere. Él no ve la apariencia, Él no ve lo que mira el hombre, Él ve el corazón y Él está viendo tu corazón. Él quiere que tú respondas con fe. A Él no le importa tu estado social, tu estado de salud ahora mismo. No quiero decir que sea indiferente. Lo que quiero decir que ante la predicación de su palabra, Él quiere un corazón de fe. ¿Y por qué? Porque a través de la fe su poder fluye y obra en nosotros y a través de nosotros. Jesús le dijo a Marta: Marta, ¿ustedes se acuerdan? No te he dicho que si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Así que eso es lo que Jesús quiere: corazones creyentes, corazones de fe como el de esta mujer. Amado hermano, podemos ver eso. Hemos visto eso en nuestra vida. Hemos visto el poder de Dios obrando a través de nuestra fe. Y aquí me quiero detener porque debo traer una advertencia. La fe de esta mujer no estaba en el manto. Esto no se trata de objetos. Esto no se trata de misticismo. Esto no se trata de amuletos. La fe de esta mujer estaba en el Jesús que llevaba el manto, no en el manto que llevaba Jesús. Así que cuidado con el misticismo. Si vas a extender la mano de tu fe hoy, que sea sobre el Cristo del manto y no sobre el manto de Cristo. Y si extiendes tu mano, las manos de la fe sobre Él, prepárate para experimentar su poder. Y yo no estoy hablando necesariamente de experimentar una sanidad, aunque Él podría hacerlo. Pero a veces el poder de Dios obra de una manera distinta y más gloriosa. Tú vienes aquí y extiendes tu mano sobre el Cristo del manto, esperando que Él te ayude en esa situación. Pero mañana abres tus ojos y el problema sigue igual, pero sin darte cuenta tienes una fuerza nueva. Y dentro de una semana le sigues orando, confiando en que Jesús tiene el poder para sostenerte. El problema sigue igual, pero de una manera magistral, majestuosa, hermosa. Tienes fuerzas nuevas, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. De modo que extiende las manos de la fe sobre el Cristo del manto y prepárate para experimentar su poder sanador, o su poder salvador, o su poder que sostiene. Yo me pregunto, y sobre todo nosotros los bautistas, ¿será que nosotros vemos poco porque creemos poco? Jesús lo dijo: Marta, no te he dicho que si tú crees tú vas a ver. Yo me pregunto si es que vemos poco porque no creemos. Un poco de fe como un granito de mostaza es suficiente para mover una montaña. Así que pidámosle al Señor. Obviamente estamos hablando en términos espirituales o ilustrativos. Amado hermano, otra cosa, el hecho de que tú hayas visto el poder de Dios obrando en tu vida a través de la fe, eso no te da el derecho de acercarte a Jesús como si fuéramos igual a Él, o como si mi fe me hace superior a otros. Esta mujer, la misma que se acercó con fe al principio, luego, ¿cómo se acercó a Jesús? Con temor y temblor.
De modo, cuidado con pensar que por haber visto el poder de Dios en tu vida. Yo lo digo porque hay personas que se jactan de su fe. ¿Te has visto eso? Ah, no, yo soy una persona de fe. Pero a ellos se le olvida que la fe no es una mano que dice toma. La fe es una mano que dice dame porque yo no tengo nada. La fe debería excluir la jactancia. Por lo tanto, si tú has visto el poder de Dios obrando en tu vida, si tú puedes contar grandes cosas que has visto en tu vida por la fe, recuérdale a tu alma que no es tu fe la clave, sino el Cristo de la fe. Es a Él a quien le pertenece la gloria. Jesús no es el genio de la lámpara de Aladino, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él con temor y temblor, a la vez que con confianza. Y amado amigo, considera que a los ojos de Jesús, lo más importante, como decíamos, no es tu sexo, tu condición social o económica, sino tu fe. Y si tú crees en Él, Él te recibirá y Él obrará en ti y a través de ti. Es que usted no sabe que mi problema es grande. No, es que tú no sabes que Cristo es más grande que tu problema. Es que tú no sabes que Jesús es más grande que todos los pecados que tú has cometido en toda tu vida. Jesús es glorioso y Él puede salvarte. Lo único que tienes que hacer es extender tu mano sobre el borde de su manto, las manos de la fe, hacia aquel que es poderoso para sanar y para salvar. Este texto también nos muestra el interés que tiene Jesús en que aquellos que han experimentado su poder den testimonio público. ¿Lo viste en la historia? Jesús no permitió que esta mujer se fuera sin que la gente supiera lo que ella había experimentado en su vida o lo que había vivido en ese día. Al igual que el endemoniado gadareno, esta mujer fue liberada de una cadena, una enfermedad que la tenía atada por 12 años, que la había atormentado, que le había quitado todo. Jesús le quitó la cadena y ahora quería que ella diera testimonio. Sí, como decía hace un rato, había muchas cosas que ella no podía explicar, pero de algo ella estaba segura. Jesús era lo suficientemente poderoso como para sanarla y para salvarla. Así que, amado hermano, amada hermana, nosotros que podemos decir que hemos experimentado el poder de Jesús obrando en nuestras vidas a través de la fe, Dios quiere que demos testimonio público. Y yo sé que esto lo has oído muchas veces, pero ahora más que nunca la tentación a callarnos. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una generación posmoderna, como me dijo una vez un día mi hija: papi, pero ahora la que se tiene que meter en el closet soy yo. ¿Ay, por qué? Por los cristianos no podemos decir nada, porque ahora nos caen arriba, ahora somos los enemigos de los derechos humanos y la tentación es a callar. Jesús no quiere que callemos, Jesús quiere que seamos prudentes, pero no disfracemos prudencia, no disfracemos la cobardía de prudencia. Jesús quiere que con prudencia, con temor y temblor, con gozo, con confianza en su poder, le digamos a otros las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y Él quiere que lo hagamos no solamente para su gloria, sino también para nuestro gozo y para el beneficio de aquellos que nos escuchan. Y por último, este texto nos muestra la condescendencia de Jesús. Oiga esto es lo más extraño. La Biblia dice que Dios da la fe, ¿o no lo dice la Biblia? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Filipenses 1:29, a ustedes se les ha dado o concedido que creáis en Él y que padezcáis por Él. La fe es un don que Dios da, y ahora vemos a Jesús elogiando a la mujer por la fe que le dio. Eso es como decir: agárrate de ahí, Genaro, 1,000 pesos, y después le digo: wow, Genaro, tiene 1,000 pesos. Pero fue Él que se la dio. Extraño, pero real. Jesús confesará ante su Padre públicamente a todos aquellos que le confiesen a Él públicamente. Recuerdo una vez la historia de un hombre que murió predicando, y en el velorio, en el funeral, su hijo tomó la palabra. Y su hijo dijo: mi papá le predicaba la palabra a todo el que le pasara por el frente. Y haciendo eco de lo que Jesús dice, de que aquellos que me confiesen delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Él dijo que él se imagina este cuadro. Unos minutos antes, él estaba diciendo: he ahí mi Cristo, ahora muere, y en la presencia del Padre, Cristo dice: Padre, ese es mi hijo. Porque Jesús honra a los que le honran. Demos testimonio
de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y démosles gracias a Dios de que Él en su condescendencia nos honra y nos elogia públicamente por la fe que Él mismo nos dio. ¿Entendemos eso, amado hermano? Entendemos que Jesús está tan comprometido en honrar a los que le honran, que elogia la fe que Él mismo nos da. Así que si por la fe confesamos ante los hombres, Él nos confesará en público y elogiará nuestra fe. Así como nada en este mundo queda en tinieblas, todo sale a la luz. Así también la fe que en secreto tú has ejercido y que te llevó a tocar el borde de su manto, Él se va a encargar de sacarla en público, para que cuando vean tus buenas obras o nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, como dice el autor a los Hebreos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza y sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es Él que prometió. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a liberar cautivos, vino a este mundo a salvar desesperados y afligidos, incluso aquellos que por mucho tiempo han sido menospreciados en la sociedad. Pero recuerda, para experimentar ese poder salvador en tu vida, debes extender la mano. Esa mano que se llama fe, que no dice toma, sino que dice dame, porque quiero beber de tu plenitud. Quiere el Señor concedernos salir de aquí con la fe que tuvo esta mujer. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa historia. Cuántas enseñanzas. Y nosotros pensando, Señor, cuánto sufrimiento ha traído el pecado a este mundo. Pero hoy hemos visto una vez más que tú eres soberano y supremo aún sobre el sufrimiento. Tú puedes resucitar a la hija de Jairo y tú puedes sanar el flujo de sangre de esta mujer. Y así también nosotros creemos que hoy tú tienes el mismo poder para sanar a un enfermo, para levantar a un muerto o para sanar a un quebrantado. Por eso te rogamos, oh Señor, si es tu voluntad, en tu tiempo y a tu forma, te rogamos que si hay algún corazón aquí sangrante, que lo ha gastado todo buscando respuestas en psicólogos, en psiquiatras, en sociólogos, en los sabios de este mundo, que se vayan de este lugar con esto claro. Hay una puerta que tocar y esa puerta es Jesús. Que se vaya de aquí confiando que Jesús es la respuesta. También te rogamos, oh Señor, que si hay alguien aquí aquejado de salud física, hemos visto hoy que al instante y de manera completa tú lo puedes sanar si es tu voluntad. Pasa tu mano sanadora sobre nuestros enfermos o sobre cualquier afligido aquí. Y si es tu voluntad que nos sane, ayúdala a entender que aunque tú nos mates, en ti esperaremos. Que nada ni nadie nos podrá separar de ti. Que nada ni nadie podrá quebrantar nuestra fe y nuestra lealtad hacia Cristo, el esposo de nuestras almas. Concédenos, oh Señor, escuchar esta palabra con fe. Danos la fe, oh Señor, aumenta nuestra fe. Esa fe que mostró esta mujer, que ella creía, estaba convencida de que en Cristo hay poder. Te rogamos que esta palabra que hemos escuchado haya caído en nuestros corazones como esa semilla que cae en el corazón de fe y que da fruto a 30, 50, 100 por uno. Concédenos también, oh Señor, la valentía y el denuedo por la llenura de tu Espíritu de proclamar las grandes cosas que Cristo ha hecho en nosotros. Padre, concédenos entender que esa fe que hemos ejercido en lo secreto, tú quieres que también la hablemos en público para que otros sepan no la gran fe que tenemos, sino el gran poder tuyo que ha obrado a través de nuestra fe. Úsanos, oh Señor, y si hay alguien aquí que no te conoce, que se vaya de este lugar arrepentido de sus pecados, confesando con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, y que salga de este lugar como se fue la mujer de la historia, en completa paz. Que se vaya de este lugar como el publicano, justificado por la fe en Jesús. ¿Qué más decir? Ten misericordia de nosotros y que venga pronto el Señor Jesucristo, en quien te rogamos todas estas cosas. Amén.